Listo, buenos días. Espero que hayan tenido una buena semana y vamos a dar inicio a la clase número 3 para concluir el capítulo de Génesis capítulo 1. Bueno, valga la redundancia de la palabra capítulo. Entonces, lo primero que voy a hacer es compartirles pantalla, como siempre. Y sí les voy a pedir el favor que me comenten si ven lo que yo veo. Sí, señor. Gracias. Sí, se ve. Listo. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Un repaso de lo que estudiamos la clase pasada respecto al día sexto. Y además de ese repaso, bueno, vamos a ver otros detalles adicionales. Entonces, ¿con qué vamos a comenzar? Vamos a comenzar estudiando los versículos 24 y 25, no de forma muy rigurosa, pero sí vamos a hacer un comentario que es bastante importante. Entonces, no sé si hay alguien que se anime a leer estos dos versículos. Luego dijo Dios, Sí. produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Bien, muchas gracias. ¿Quién habló ahorita? Liliana. Gracias, Liliana. Vale. Perfecto. Entonces, en este par de versículos, lo que vemos es algo reiterado por parte de Dios. En este caso es que está dando una orden a la tierra. ¿Cuál es esa tierra? El territorio continental que emergió a partir de los mares. Entonces, Dios le está dando la orden a la tierra para que produzca seres vivientes. Vemos nuevamente dos expresiones reiteradas de las cuales estuvimos hablando la clase pasada. Y fue así, y vio Dios que era bueno. Esas son las dos expresiones. Vimos que y fue así es una manera de ratificar, de mostrar un sello, de tal manera que las cosas se produjeron de tal manera como están narradas, y no de una forma simbólica o alegórica. Y esta parte final que dice, vio Dios que era bueno, hace referencias al carácter bondadoso de Dios. Estudiamos también el término bendecir desde el idioma hebreo y llegamos a la definición de que bendecir significa causar un bien. En este caso, por parte de Dios hacia su creación. Entonces, además de eso, versículo 25, Dios, bueno, la palabra nos dice que Dios hizo a los animales de la tierra según su género. El león tiene leoncitos, no tiene jirafas, y así sucesivamente entre todas las especies. Respecto a estos dos versículos, hay una pregunta que siempre se suele hacer. Yo lo llamo uno de los clásicos. Ese clásico es, ¿y qué pasa con los dinosaurios? Entonces, para responder a esa pregunta de forma breve, aunque ustedes pueden consultarlo de una forma mucho más extensa en los institutos de apologética, ¿quién de nosotros aquí presente pensaría que la palabra Facebook o Instagram está en la Biblia? Pues obviamente nadie. ¿Por qué razón? Porque ese es un término que surgió en el siglo XXI a raíz de la presencia de las redes sociales. Entonces sabemos que no tiene ningún sentido pensar que el término Facebook está en la Biblia, por la tardía aparición del término respecto al tiempo en que fue escrita la Biblia. Algo similar pasa con el término de dinosaurio. El término dinosaurio fue inventado en 1841 por un anatomista inglés y significa lagarto terrible. Entonces, si fue inventado en el siglo XIX, no podemos esperar que la Biblia mencione dinosaurios, simplemente porque es demasiado tardía la aparición de esa palabra frente al tiempo en que fue escrita la Biblia. Así como en la Biblia no encontramos Facebook, pues tampoco vamos a encontrar dinosaurio. La aparición de ese término es hace menos de 2 siglos. Entonces, si alguien quiere investigar más, no vamos a ir allá, pero pueden anotar. Hay institutos de apologética que interpretan en Job capítulo 40, versículos 15 al 18, la descripción de un ser llamado el Behemoth. Y el Behemoth se acomoda mucho, se ajusta mucho a los hallazgos fósiles del estegosaurio, bueno, de ciertos tipos de dinosaurio. Entonces era simplemente como esa acotación en caso de que a ustedes les pregunten qué ocurre con los dinosaurios. Listo, entonces ahora sí continuemos con la presentación. Vamos, perdón aquí.
La creación en 6 días, Génesis capítulo 1, los versículos 26 al 31. Esa es la meta de hoy, ya concluir con el capítulo número 1. ¿Alguien quiere leer Génesis 1, versículo 26? Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Bien, gracias Liliana. Vale. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre. Ya planteamos una serie de preguntas. La primera es, ¿qué acción nuevamente se describe que Dios hizo a diferencia de todo lo que fue descrito anteriormente? Entonces, anteriormente Dios decía, sea, produzca la tierra, haya expansión en medio de las aguas, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Bueno, entonces, en este caso, Dios está hablando en primera persona al plural. Es una pregunta que también abordamos, pero en este caso vamos a repasar con mucho más detalle. Dios está expresando el hecho de que va a crear al hombre, de tal manera que no está dándole una orden a algo de su creación. Dios no está diciendo, produzca la tierra al hombre. Dios no está diciendo, produzcan las aguas al hombre, sino está diciendo, hagamos al hombre. Y ese hagamos es interesante que aparece en primera persona del plural. Ahí no está diciendo haré al hombre, está diciendo hagamos, indicando una pluralidad en esa, digamos, en ese propósito. Entonces, ya nosotros habíamos concluido que Dios es único, ¿no? ¿Por qué entonces Dios dice hagamos al hombre? Si ya habíamos visto que Dios es único. La pregunta se puede traducir de esta manera. ¿Con quién está hablando Dios y con quién no está hablando Dios? ¿Qué piensan ustedes? Con el Señor Jesús. Ok, Señor Jesús. ¿Alguien más? Sí, partiendo de... Nidia, soy Nidia. Nidia. Hola Nidia, gracias. Partiendo de Juan 1.1, donde dice en el principio es el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, ese estar con, digamos que deja claro ahí la relación de con quién pudo estar hablando. Y lo otro es que más adelante, al principio de Génesis estaba hablando y el Espíritu de Dios estaba, entonces había alguien que estaba por allí, otro ser, que con él, más adelante sabemos que es el mismo Dios, pero digamos que sin saber nada, entendería que serían los dos seres, las dos personas que hacen a sí mismo Dios. Ok, ¿alguien alzó la mano? Sí, yo, David. Pues a mí me surge una inquietud, pues es algo pequeño. No, está bien. Pues a mí me causa curiosidad porque el Señor especifica tan claramente esa pluralidad en este versículo, en tanto que en los versículos que revisamos hace 8 días, por ejemplo, habla como un aspecto un poco más individual, como hizo Dios y lo hizo bien como en primera persona. En cambio, aquí en esta cita bíblica sí hay una claridad puntual de que es una pluralidad. Entonces, y justo aquí cuando hace el hombre, arriba, antes, no lo menciona, tan claro como acá. Entonces me parece muy curioso esa parte ahí. De acuerdo, de acuerdo. En esta, digamos, expresión, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, lo que se da a entender es que Dios está participando de forma activa, no digo que en los otros casos no, pero se está vinculando de una forma especial a esta creación que va a ejecutar. Entonces, ahí no dice, hagamos al hombre a mi imagen, ni conforme a mi semejanza, dice nuestra. Es decir, se está hablando de una pluralidad. Pero la primera conclusión es esta. Dios no está hablando con un ente que sea diferente de Dios. ¿Será que Dios está hablando con algo que Él creó? Los animales marinos, los dinosaurios, yo qué sé, las aguas,
el planeta Tierra, el Sol, ya que Él creó todos los cuerpos celestes? Pues la respuesta es no. Porque si Dios estuviese hablando con algún ser creado, algún ente creado, entonces ese ente también tendría la capacidad de crear. Y vimos previamente que creador solo hay uno. Entonces, en esta pluralidad no podemos pensar en la posibilidad de que Dios esté hablando con alguien distinto a sí mismo. Y lo que ustedes dijeron está bien. Aquí ya se está hablando de forma implícita acerca del Verbo, acerca del Espíritu Santo. Todavía no tenemos los elementos en este texto para hablar de eso, pero si nos podemos remitir a otros, más adelante vamos a confirmar esa afirmación. Entonces, ¿por qué hago mención respecto a esto? Porque hay interpretaciones que afirman que cuando Dios dice, hagamos al hombre, está hablando con unos seres espirituales que no son Dios. Y eso iría en contradicción con lo que el mismo término hagamos y todo el contexto bíblico está mostrando. Entonces está diciendo, a nuestra imagen. Ahí no dice a nuestras imágenes en plural. Es decir, esa imagen de la pluralidad es una sola. Y tampoco dice conforme a nuestras semejanzas en plural. La semejanza es única también, nuestra semejanza. Entonces, Dios está hablando en esa pluralidad y tocaría ahora definir qué es imagen y qué es semejanza. Entonces, primera pregunta, ¿qué significa nuestra imagen? Ya vimos algo de eso en la clase pasada, pero la idea es reiterarlo. ¿Será que solo aplica al varón? También hicimos un comentario al respecto. Entonces, ¿qué piensan ustedes respecto a imagen? Estoy tratando de pensar descargando todos los posibles presupuestos que tengo sobre lo que conozco de la Biblia. Pero por primera vez entiendo cuando dice hagamos a nuestra imagen y semejanza, es retomando también un poco lo que Frank habló la semana pasada acerca de que cogió y se puso los guantes, entonces estoy pensando en dar un sentido de quién es él con una, digamos, el feeling, el sentido, no sé cómo decirlo, pero de sentido de sentimientos, sentido de, ¿sí? De decir el espíritu, nunca lo había pensado tanto así como decir pongámosle un espíritu, pongámosle... Cuando dice la palabra y dijo, entonces yo pienso, ya estoy pensando más despacio sobre la palabra, o sea, sería Jesús el que, es la persona de Jesús que realmente ya no dijo, ya no sé, sino fue, no sé cómo decirlo, cómo expresarlo, pero es como ya está construyendo, tal vez un poco más demorado, tal vez, no sé, estoy pensando de esa manera. Tranquila. Bien. Entonces, en este caso, digamos, lo que tú resaltas es la participación del ente trinitario, llamémoslo así. Más adelante, como lo dije, vamos a seguir confirmando, ratificando toda esta doctrina. Entonces, efectivamente, se está hablando de una sola imagen en la cual hay una pluralidad. Ahora, la pregunta es, ¿a qué se refiere imagen? Tú mencionaste la palabra espíritu. Entonces viene así. Ya vimos que Dios es omnipresente. Ya vimos que no hay lugar ni tiempo que exista tal que la presencia de Dios no se encuentre allí. Dios el creador es antes del principio, porque antes del principio no había tiempo, ni había espacio. Pero Dios sí es. Y luego de que hubo un principio, cualquier lugar del universo está contenido en Dios, pero no es Dios. Es importante marcar esa diferencia. Una cosa es la creación, otra cosa es el creador. Entonces, si Dios es omnipresente, es imposible construir una imagen del que está en todo lugar, ¿no? Y además es imposible construir una imagen del que tampoco fue creado. Si yo voy a usar, digamos, algo para graficar una imagen, necesito emplear algo creado, pero con Dios no se puede hacer así. Entonces, ¿a qué se está refiriendo este término imagen si Dios está en todo lugar? Si de Dios no se puede construir una imagen. ¿A qué se refiere eso? Bien. Resulta que hace 8 días
vimos que el término imagen en hebreo es tselem, que en algunos contextos, no estoy hablando aquí, sino en otros pasajes de las Escrituras, puede significar ídolo. Obviamente aquí, pues el término ídolo no tiene ningún sentido. Aquí imagen hace referencia a una figura representativa, a un reflejo, a algo que va a mostrar cómo es Dios, pero de forma parecida, porque ahí dice conforme a nuestra semejanza. Y la palabra semejanza en hebreo aparece como kidemutenu, que procede del vocablo demut, que significa parecido. Entonces, el hombre va a ser un ser que va a reflejar a Dios de una forma parecida. Es importante aquí resaltar que los términos imagen y semejanza son sinónimos, son vocablos sinónimos, y no se pueden separar. Entonces, el ejemplo que yo siempre suelo poner, pensemos en una moneda. La moneda tiene una cara y un sello. Yo no voy a separar la cara del sello, porque ambos constituyen a la moneda. En este caso pasa lo mismo. Imagen y semejanza son dos términos que están enlazados, pero íntimamente enlazados. Nosotros no vamos a hablar de imagen sin semejanza y sin semejanza sin imagen. ¿Listo? Entonces, para ello, habíamos planteado la siguiente parte. Dice, y señoree. Vamos a estudiar más adelante ese término señorear. Pero la pregunta es, ¿en qué va a señorear el hombre? ¿En qué cosas? La Sobre la creación. creación. ¿La creación completa o una parte específica de la creación? Diría que toda la creación, exceptuando los mismos, los semejantes a él. Ok. Y Entonces, obviamente no incluye a Dios, ¿no? sí, claro, por supuesto. Pero entonces voy a hacer esto. Sí, todavía no. Pero entonces vamos a ponerlo en el plano físico. ¿Será que vamos a señorear sobre el planeta Marte? ¿O sobre las lunas de Júpiter? O de pronto, no sé, nos salimos del sistema solar y nos vamos a una estrella y vamos a señorear sobre esa estrella. ¿Será que el texto bíblico muestra que vamos a señorear sobre toda o sobre parte de la creación? Pues ahí en el versículo habla de, pues específicamente de esas especies que él creó, las especies animales. Ahí en ese versículo habla específicamente de eso, de que sobre eso señoree. Ok. Entonces, sí se está hablando de un señorío sobre la creación, pero se está especificando qué de la creación. No va a ser un señorío ilimitado, sino va a ser un señorío limitado. Eso es importante resaltarlo, porque en eso ya se empieza a ver cómo es eso de imagen y semejanza. Ah, ok, Dios es Señor. El ser humano también va a ser Señor, pero va a ser Señor de una forma limitada. Va a ser Señor de una forma supeditada al señorío del Creador, al señorío ilimitado de Dios. Entonces, dime. Ah, ok. Ay, no, perdón, me Sí. equivoqué. Ujú. Ok, sí. Ujú. De acuerdo. Ujú. Sí, sí, de acuerdo. De acuerdo. Ujú. Entonces, ¿qué ha hecho el hombre? Explorar. Ha enviado sondas interplanetarias, se ha estudiado. Sí, más gracias. Se ha estudiado, pero ¿eso en qué categoría cabría? En la categoría de explorar. Ya eso sería diferente a, por ejemplo, lo que algunas personas han dicho, terraformar Marte. Ay, vamos a convertir a Marte como el planeta Tierra. Ya eso es algo realmente fantasioso, viendo cómo es la evidencia en el plano real. Entonces lo que dice aquí es que si existe una, digamos, un señorío, una soberanía limitada, por decirlo así, no soberanía absoluta como la de Dios, pero sí una soberanía, gracias, limitada por parte del hombre. Y la última pregunta para continuar, ¿hay alguna otra criatura de la que se dice lo mismo? Imagen y semejanza.
Bueno, pues la verdad no. No se menciona que otra criatura haya sido creada hasta este momento a imagen y semejanza. Pero eso tampoco significa que los peces, las aves, las bestias no tengan valor, porque eso también es creado por Dios. Si el señorío de Dios con el ser humano, perdón, con las especies y con lo creado fuera del ser humano, es tal que, vimos la clase pasada, Dios constituyó una bendición sobre estos animales. El señorío del ser humano también debe ser de forma correspondiente a un señorío que actúe un bien sobre la creación. Es decir, aquí lo que se está diciendo de forma implícita es que nosotros debemos cuidar de aquello que Dios hizo. Debemos apreciarlo y valorarlo. Aquí Génesis 1:26, cuando dice, y señoré en los peces del mar, ese señorío implica señorío en causar un bien, implica señorío en causar algo que sea directamente relacionado con el amor. Entonces lo que dice la Escritura es que nosotros somos responsables de amar lo que Dios creó. Y lo que Dios creó también tiene valor. Perdón. Entonces, continuemos. Esta era una imagen que vimos la clase pasada. Es del proyecto Sofía, de la imagen Sofía. Es un proyecto conjunto de Alemania y Estados Unidos. Y pues es la NASA la que está detrás de todo esto. ¿Qué ocurre con esta imagen? Esta imagen es de un avión que tiene un telescopio adentro. Y bueno, pues es un avión en el que se pueden tomar unas imágenes muy bonitas del espacio porque tiene la oportunidad de subir por encima de las nubes más densas para poder captar las imágenes del universo de una forma mucho más nítida. Entonces, lo que decíamos la clase pasada es que lo que tenemos adelante no es el avión Sofía, no es el avión del proyecto Sofía, es una imagen de ese avión. Y a partir de la imagen de ese avión podemos concluir ciertas cosas respecto al avión real. Aquí pues yo creo que nadie lo ha visto, yo tampoco lo conozco, pero pues ya podemos conocer cómo es el avión real sin haberlo visto a partir de la imagen que está proyectada aquí en la diapositiva. Entonces, ¿qué cosas podemos decir? Bueno, que está relacionado con el instituto, con esta entidad de la NASA. Podemos concluir que tiene 4 turbinas, solamente se ven 2, que tiene un tren de aterrizaje. Debe haber un piloto, porque pues, o si no, ¿cómo hubiese despegado? Y asumimos que hay muchas personas adentro. Entonces, de pronto, aquí hay científicos preparando ciertos experimentos. Pero hay cosas que nosotros no podemos determinar a partir de la imagen. Nosotros no podemos saber quién está adentro. Nosotros no podemos saber qué cosas están haciendo las personas que están adentro. Tampoco podemos ver cómo es el telescopio. Tenemos que ir a otra imagen para ver cómo es ese telescopio. Yo les digo a ustedes que adentro hay un telescopio, pero ustedes me están creyendo porque aquí no se está viendo nada. Aquí simplemente se ve como una especie de compuerta que está cerrada. Entonces, la imagen es tal que me permite concluir ciertas cosas del objeto real, pero no es el objeto real y tampoco transmite todo lo del objeto real. Eso en teología se le llaman atributos comunicables e incomunicables. Pero la idea no es ahondar tanto en esa terminología de la teología, que pues les invito a que revisen si así lo desean, sino más que todo es al término de imagen. El término de imagen transmite, es el hecho de reflejar de forma parecida lo que es el objeto real. Eso es lo que pretende. Entonces, el ser humano, ¿qué va a reflejar? Va a reflejar el carácter de Dios de un modo parecido, no igual. Entonces, vimos la clase pasada, el hombre no va a ser un dios, ni va a ser un semidios, ni va a ser un mini dios, nada que sea relacionado con pensar en que el hombre es divino. Procede del ser divino, eso es diferente. Sí, nosotros procedemos del único ser que es Dios, pero no somos dioses. Este era el otro ejemplo que se estudia en geometría fractal, es el triángulo de Sierpinski. Y simplemente se obtiene haciendo sucesivas, se llaman iteraciones o repeticiones del mismo procedimiento. ¿Para qué? Para obtener cada vez un triángulo más refinado. Entonces lo que nosotros decíamos es que estos triángulos pequeños, por ejemplo los 3 que estoy aquí, digamos señalando en la parte de arriba, estos 3 negros que están orientados hacia arriba y uno blanco que está orientado hacia abajo, tiene la misma estructura que el grandote. El grandote también tiene 3 que están orientados hacia arriba y uno blanco que está orientado hacia abajo. Sin embargo, estos que están aquí arriba no son este que está aquí afuera. ¿Preservan la estructura? Sí, la preservan. Y eso se llama preservación de autosemejanza.
Así es como se le llama en matemáticas, qué curioso. Se le llama con el mismo término de semejanza, pero no es el triángulo grande. Entonces, con esto que quiero resaltar, el ser humano es parecido a Dios, pero no es Dios. Entonces, así como Dios toma decisiones, el ser humano puede tomarlas. Así como Dios todo lo sabe, el ser humano no lo va a saber todo. Entonces, para eso suelo citar el ejemplo de cuántos libros se han escrito en la historia versus cuántos libros puede estudiar alguien que realmente sea muy estudioso. Una persona demasiado estudiosa en su vida se puede leer más o menos 6.000 libros, en toda su vida, en promedio. ¿Eso qué quiere decir? Si se han escrito 130 millones de libros en toda la historia, lo que un ser humano puede llegar a conocer de lo que se ha producido de forma escrita es nada. Así sea muy estudioso, así sea muy nerd, por decirlo así. Nosotros podemos saber cosas, sí, pero de forma muy limitada. En cambio, Dios sí lo sabe todo. Nosotros no podemos estar en todo lugar, Dios sí está en todo lugar. Dios es omnipresente. Pero si bien nosotros no somos omnipresentes, Dios nos dio la capacidad de trasladarnos, nos podemos mover de un lugar a otro. Dios es amor, nosotros también podemos manifestar ese amor. Entonces podemos ver cosas que sí podemos reflejar de forma directa, como Dios lo hace, y cosas que podemos reflejar de forma parecida. Este es otro ejemplo, y aquí quiero hacer una aclaración en esta diapositiva. No estoy haciendo apología a la guerra, sino es simplemente un ejemplo. Entonces aquí a la izquierda tenemos una imagen de un avión de guerra. Este avión es un avión costosísimo de los Estados Unidos, se llama el F-22 Raptor y vale muchísimo dinero, muchísimo dinero. Este avión, ¿cómo fue construido? Fue construido a partir de ciertos modelos que se llevaron a cabo, con los que se llevaron a cabo experimentos en túneles de viento. Entonces, lo que tenemos a la derecha es un modelo a escala que representa cómo es el avión a la izquierda, pero no es el avión. Y hay muchas conclusiones que se pueden sacar acerca del avión en la izquierda viendo el modelo en la derecha. Pero lo que quiero resaltar es que el modelo en la derecha no es el avión de la izquierda. Esto simplemente son analogías porque obviamente de Dios no podemos construir una imagen, no podemos dibujarlo, es imposible. Entonces, claro, no sé, de pronto estarán pensando, pero ¿qué pasó más adelante cuando se hizo carne? Vamos a estudiar más adelante ese hecho, pero en últimas ese hecho tiene que ver con un misterio que es el misterio de la encarnación, que por supuesto lo vamos a revisar. Entonces, vamos a dar 5 minutos hasta las y 38. Y pues la idea sería que ustedes piensen en un caso parecido, en un ejemplo. ¿Listo? Y ya regresamos a las y 38. La idea es que ustedes piensen en uno y lo comparten. Mamá no se ha conectado. Pregúntale si mamá no está conectada. Sí, está conectada. Pero ya bueno, ahorita que vengas, entonces.
Ujú. No sé. Yo me veo ahí, Juan, donde me siento. No sé, la verdad. Tendría que mirar. Hola, güey. Es interesante todo esto, hijo. Bienvenida, güey. Sí, estamos en la actividad y a las 38 ya compartimos las respuestas. Como nos acabamos de conectar, pues no sé cuál es la pregunta. Ah, ok, bien. La pregunta es esta. Estábamos analizando qué es imagen y semejanza. Entonces, para ello dimos unos ejemplos. El ejemplo que tenemos aquí adelante es de la imagen de un avión de la NASA que se usa mucho para explorar el universo. Entonces, lo que decíamos es que lo que tenemos al frente no es el avión, es una imagen del avión y la imagen nos permite conocer ciertas cosas del avión, pero hay otras que no podemos saber, como por ejemplo quiénes están adentro, cómo es el telescopio adentro. Otro ejemplo es que estos triángulos pequeñitos se parecen al grandote, entonces para ilustrar la semejanza, el parecido. Y finalmente, vimos este ejemplo de un avión, aquí este es un avión de guerra, pero pues bueno, es simplemente un ejemplo. Un avión de guerra y a la derecha tenemos un modelo a escala. Entonces, partiendo de ciertas características del modelo a escala, nosotros podemos comprender cómo es el avión en la izquierda. Pero lo que tenemos a la derecha no es el mismo avión de la izquierda. Entonces la idea es pensar en un ejemplo que ilustre la imagen y semejanza. Simplemente es una ilustración. Y ya ahorita en un minuto, entonces, pues quien quiera compartir la respuesta. Y ya, estamos en eso. Estamos repasando la clase anterior, todavía no hemos empezado tema nuevo. Bueno, Sí. gracias, papito. Sí, dale, con gusto. Listo, entonces el tiempo se cumplió. ¿Alguien quiere participar? Siéntanse libres, si alguien quiere está bien y si no también. Yo quería, ¿Quién habló, perdón? José Moreno, estoy conectado aquí Hola, José. Sí, gracias. desde el usuario de mi esposa. Y se Listo. me ocurrió, no sé si lo de imagen, semejanza, el papá con un hijo, puede ser un ejemplo Ok, de que uno ve entonces, pues, al hijo como la imagen y dice, ay, se parece mucho al papá o sus actitudes, su forma de ser, pero pues no es el papá. pero no lo es. Ok. Entonces el Hay hijo un, hay refleja mucho del un- papá. ¿Sí? ¿Quién hay un más? dicho popular que dice la viva imagen del papá. Ah, sí. Sí, eso es. Bien, gracias, José. ¿Quién Ok, más? entonces, Yo pensé en los gemelos idénticos, Sí. porque son muy parecidos. Hay casos donde uno no logra saber quién es quién, Ujú. pero sí hay unas diferencias. Y sobre todo, por ejemplo, en el caso de ellos, tienen que ser aspectos muy particulares, sobre todo como de su carácter, que ya cuando uno entra, incluso la voz de alguno es diferente de la otra, o tienen alguna señal física, no sé, un lunar, que sí los hace diferente el uno del otro. Ujú. Ok, Pensé en ello. bien. Perdón, ¿quién habló? ¿Andrea? Liliana, Liliana. Ay, qué pena contigo. Y tranquila, como no veo el panel, voy a ver cómo resuelvo eso para la próxima. Listo, Liliana, tranquila. muchas gracias. Vale. Bien. Entonces, ¿alguien alzó la mano?
Sí, yo estaba también pensando una representación, ¿no? Cuando un Ok. diplomático representa un país Ajá. y una persona pues conoce a ese diplomático, pues no está viendo a Colombia, pero lo está Sí. representando allá. Oh, ¿Sí? interesante. Interesante ejemplo. Sí. Sí, de una forma un tanto más abstracta. Sí. Ujú. Sí, son los representantes. Nos pasó el año pasado con unos representantes estudiantiles de la Nacional Ujú. que estuvieron en líos por allá en Medellín, ¿no? Entonces la persona del hotel que me llamó me dijo, ¿cómo esto representa la universidad si hicieron esas cosas, ¿no? Porque le Ok, enviaron unos elementos y decía, pero es que son representantes estudiantiles, entonces sí, claro, era penoso porque pues no estaban representando lo que deberían representar, ¿no? claro, por supuesto, sí. Bien, listo. Entonces, hay muchos ejemplos, pero en definitiva, ¿qué es lo que quiere mostrar el texto? Que el hombre no va a ser Dios y va a reflejar a Dios de una forma parecida. Entonces, ahora vamos a la segunda parte. Bueno, la segunda parte del siguiente versículo. Ya leímos el 26, ahora vamos al 27. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Entonces, la primera pregunta es, ¿al fin qué creó Dios? ¿Al hombre o al varón y a la hembra? Versículo 27. Al ser humano ¿De acuerdo? con dos especificidades puntuales, varón y hembra, y cada uno con unos caracteres específicos. De acuerdo. Pero en sí, pues generó allí la humanidad. ¿Sí? Y ahí está. O sea, el versículo 27 nos ratifica que el término hombre, en este caso hombre en término hebreo es Adam, terminado en M. Vamos a ver entonces por qué el primer hombre fue llamado igual. Pero el hecho es que aquí hombre, Adam, no está refiriéndose solo al varón, está refiriéndose tanto al varón como a la mujer. ¿Por qué soy enfático en esto? Porque alguien en la historia de verdad tuvo la osadía de decir que solo el hombre fue creado a imagen de Dios, el varón. Y eso es un error tenaz de lectura bíblica. Entonces el versículo 27 ya nos dice que la mujer también es creada a imagen y semejanza de Dios. Listo, ya vimos esta conclusión que está en letra pequeña. Y vamos ahora con esta pregunta. ¿Qué función tiene la parte a imagen de Dios lo creó? ¿Cómo así? Versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen, coma, a imagen de Dios lo creó. Si ya se dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿para qué se pone esta segunda parte que dice a imagen de Dios lo creó? ¿Qué función tiene esa segunda parte? Parece que sobrara, ¿no? Tal vez para afirmar que no quede, que no quepa ninguna duda que es a imagen de Dios o a imagen de qué, pero de qué podría haber sido. Sí, como para ratificar que es a imagen de Dios. De acuerdo. El autor... Y que lo hizo, o sea, porque ya ahí habla en pasado, lo creó. Ajá. Porque al principio en el 26 dice, hagamos, es como ese momento presente, lo que tienen pensado, lo que van a ejecutar, lo que hacen, y aquí ya dice, lo creó, o sea, ya es tiempo pasado, lo hizo. Exacto. Exacto. Bien, entonces, aquí dice versículo 27, creó como resultado del versículo 26. Es decir, el versículo 26 cuando dice hagamos, hace referencias a la creación del hombre. Si hace referencia a la creación del hombre, quien creó fue únicamente Dios y no otro ser distinto de Dios y por tanto ratificamos la conclusión previa. Entonces, el hecho de que el autor aquí esté usando una forma activa y una forma pasiva, y creó Dios al hombre a imagen de Dios lo creó, es una manera en la que el autor quiere resaltar que la creación del hombre es algo especial para Dios. No es algo que se toma a la ligera, no es como simplemente hace parte de la lista, sino que se detiene para expresar la misma idea de una forma distinta, digamos, conjugando cada una de las partes de la frase de una forma distinta, para hacer el énfasis, la referencia allí. Entonces recordemos que cuando el texto bíblico está repitiendo una expresión, lo que quiere mostrarse es un énfasis en esa idea.
Y vio Dios que era bueno, y fue así. Y vio Dios que era bueno, y fue así. Y esa expresión la encontramos muchas veces en Génesis 1. Y más adelante en otros textos, por ejemplo en los salmos responsoriales, aparece de forma muy reiterada, se me viene en este momento a la cabeza uno que dice, porque para siempre es su misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y hay un salmo que se pone a reiterar eso. Y claro, cualquiera dice, bueno, ya estuvo bueno 2 veces, 3 veces, pero son muchas las veces en las que se repite la misma idea. Entonces tengamos eso muy presente. Se reitera una idea, lo que quiere mostrar el autor es énfasis. Varón y hembra los creó. ¿Qué significa señorear? Es algo que vamos a estudiar con más detalle en el siguiente versículo. Y viene esta última pregunta. ¿Por qué crea al hombre hasta el último día? ¿Por qué no tomó Dios, creó al hombre al principio, le da un traje especial para que pueda sobrevivir en esa tierra no apta? El hombre ve todo y ya, y al final lo pone como señor de las cosas que Dios hizo aquí en la tierra. ¿Por qué hasta el último día? Es una pregunta no retórica. ¿Por Sí. qué hasta el último día? Pienso por lo que hablamos al principio con respecto a ese amor de, amor, responsabilidad de Dios de generar todo, primero todo un espacio en el que ya estuviera listo para poner al hombre. Entonces, si lo hubiese puesto antes, seguramente eso último sería desconocido para él, sería algo, sí, no estaría dentro de lo que para él estuviera en su señorío. Entonces, ya después de crear todo, absolutamente todo, entonces, bueno, ya aquí está todos los implementos, administrelos, básicamente, pienso en eso. Ok. ¿Quién más alzó la mano? Yo, profe, Luisa. Ah, listo, Luisa. Se me ocurrió ahorita un ejemplo de por qué hasta el último momento, ¿no? Y es el caso de una boda. A la boda, pues, digamos, la novia es como la protagonista final, pero no por ser final quiere decir que tiene menos importancia, sino que precisamente se deja de último porque es como más especial. Pero previamente ya han llegado los invitados y hay todo un entorno como adecuado para que se celebre la boda, ¿sí? Entonces, de la misma manera, trayéndolo aquí al texto, creo que ahí es lo que Dios está mostrando también con la creación del hombre y la mujer. Los deja de últimas, no porque sea menos importante, sino por el contrario, porque Dios como que se está involucrando ahí en esa creación y ya, ya tiene también como todo un entorno, todo un hábitat preparado para él. Ok. Entonces lo que hace Dios es adecuar todo para que aparezca el hombre, dando a entender que el hombre, entiéndase hombre como género humano, es muy importante para Dios, porque ese género humano va a reflejar a Dios de un modo especial, de un modo en el que los animales no pueden hacerlo. Pero sin embargo, los animales hay cosas que reflejan del Creador porque de todos modos son creados por este Dios. Listo, gracias. Entonces, vamos ahora a Génesis 1:28. No sé si hay alguna otra acotación antes de continuar con este. Bueno, entonces no. Está bien. Versículo 28. ¿Alguien quiere leerlo? Bueno, dice así. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, lo primero que habíamos preguntado en días pasados, días me refiero de la creación, es ¿qué acción hizo Dios? En este caso, ¿qué acción hizo Dios con el ser humano? Según el texto. ¿Los bendijo?
Exactamente, los bendijo. Pero interesante es, los bendijo y les dijo. Puede sonar como juego de palabras, pero no, realmente es que lo que muestra el texto es que la bendición siempre tiene un contenido. La bendición per se, digamos, no es algo definido. Es algo definido cuando ya se conoce el contexto en el que se desarrolla esa bendición. Vimos que bendición, en la clase pasada, procede de la palabra en hebreo barak, que en el contexto significa causar un bien. Dios está causando un bien, en este caso sobre el ser humano. Es decir, Dios creó al ser humano para causarle bien y no para causarle mal. Aquí estamos viendo el carácter bondadoso de Dios con el ser humano. La idea no es ponerlo a sufrir. La idea es ponerlo a vivir de acuerdo a su propósito, que es bueno. Entonces, en esa bendición les dijo. ¿Qué fue lo que les dijo? Primero, fructificad y multiplicaos. ¿Qué significa eso de fructificad y multiplicaos? Que, no sé, pues ahí adelante que dice que llenen la tierra es como para que se, estaría pensando un poco como hacer a imagen de ellos y administrar. Hacer muchos de ellos. Hacer muchos de ellos. Listo. Para que ellos, o sea, mira a ver cómo administra, obviamente él solo, estoy pensando como administradora, yo solo hacía tal cosa, no, necesito llamar personas. Haga mucho de ustedes y miren a ver cómo organizan la tierra. Bien. ¿Alguien alzó la mano? Sí, yo, Liliana. Sí, Liliana. Pues pensé en la palabra fructificar y se me vino a la mente cuando algo es fructífero. Algo, pensé como él dejó que señoreara en la tierra, como que el hombre también hiciera bien a la tierra, a lo que el Señor le había dado, como que hiciera el bien, como que fuera eficiente, fuera bueno con lo que el Señor le había dado. Ok. Fructificad, listo. ¿Alguien más? Listo. El término fructificad en hebreo viene de la palabra Perú. Se pronuncia igual que el país vecino, Perú. Significa, o bueno, es una palabra que transmite la idea de fertilidad, como sean fértiles. Y la palabra multiplicados viene de la palabra hebrea, urbeu, que significa aumentar en número. Entonces lo vamos a poner así. Sean fértiles y auméntense en número. Pero no va a ser únicamente aumentarse en número, va a ser de tal manera que la tierra sea llena. Aquí está, llenar la tierra. Y después aparecen dos términos, sojuzgar y señorear. Estos dos términos no los vamos a desligar de fructificado y multiplicado, y ya vamos a ver la razón por la cual no se puede hacer eso. Entonces, ya respondimos a esta pregunta, ¿qué está mostrando Dios al haberlos bendecido, causando el bien? ¿En qué consiste la bendición? Estamos estudiando eso. ¿Puede una sola pareja hacer todo esto? Fructificado y multiplicados. ¿Una sola pareja puede llenar la tierra? ¿Puede sojuzgarla? ¿Puede señorear en los peces del mar? No. Pues, bueno. ¿Cómo? No, que es que estaba pensando que una vez en una clase una profe nos decía que con un solo hombre, eso hay hartos niños, pero que pues mujeres no es la misma la proporción, para nada, se iguala. Ok, entonces esta bendición, ¿alguien alzó la mano? ¿Sí? Bueno, entonces, esta bendición de fructificar y multiplicados es algo que Dios entregó de forma colectiva a la humanidad, no tanto de forma individual. Porque si es así, toda persona debería tener hijos. Y encontramos porciones en la Biblia en la que hubo personas creyentes que nunca tuvieron hijos. Entonces, esta bendición debe entenderse más es a nivel colectivo, a nivel género humano y no a nivel específico. Lo siguiente es esto. Cuando nosotros vamos a estudiar los términos sojuzgar y señorear, sojuzgar viene del término wayishabeach en hebreo que significa someter o gobernar.
Y señorear viene el término hebreo rebú, que significa dominar. Entonces vamos a someter y a dominar a los peces del mar, a las aves de los cielos y a las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero hay que tener en cuenta una cosa. Ese señorío no se va a dar como algo que el ser humano cree que está bien. Ese señorío tiene que ser partiendo de lo que ya habíamos visto, imagen y semejanza, es decir, por imitación del señorío que ya Dios ejerce sobre su creación. ¿Cómo es el señorío que Dios ejerce sobre su creación? Causándole bien. ¿Cómo es el señorío que el ser humano debe ejercer sobre las especies? Causándoles bien. Génesis 1:28 también muestra que la forma en la cual debemos tratar a los animales es causándoles bien, no maltratándolos. Es amando a la creación. Porque también es creación de Dios. Y si es creación de Dios, también es valiosa. Por supuesto, no están hechos a imagen y semejanza, pero también son importantes. Entonces, esto es fundamental tenerlo presente, porque ahora viene la pregunta. ¿Cómo va el hombre a aprender a señorear y a sojuzgar? ¿Cómo va a hacer eso? ¿A partir de la observación, de los razonamientos, de los modelos teóricos, de la publicación de artículos? ¿Cómo va a aprender el hombre a señorear? Porque eso no es nada fácil. Eso de dominar suena fácil, pero no es fácil. O sea, dominar a la manera de Dios. Porque dominar a un modo que a uno le parezca bien, pues eso sí es fácil. Pero al modo de Dios, que es amando, cuidando, respetando, es mucho más difícil. ¿Cómo va a aprender el hombre a hacer eso? Pensaría que por ¿Quién habla? relación con el padre. Nidia. Nidia, sí, te escucho lejos. Es que está lloviendo. Está lloviendo. Ah, ok, sí. Okay. Sí. Creo que por relación, o sea, en la medida que va caminando con Dios, bueno, ahí él sería el padre. Nosotros le llamamos padre, no sé cómo le llamaría Dan. Pero a la medida que va caminando con el creador, con su creador, va viendo cómo hace y pues igual Dios le dará a sus tipos. ¿Ok? ¿Cuál es la única forma en la que vas a ver? Aprendiendo del que ya sabe. Entonces, ¿a qué nos vamos a remitir? Al pasaje que estudiamos antes de empezar el estudio cronológico, y es Jeremías 9:24. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. El propósito de Dios con el ser humano, el propósito de la vida de todo ser humano, es conocerlo y entenderlo. No es el éxito personal, no es adquirir muchos bienes, no. Esas son cosas desprendidas que pueden o no darse en una persona. Pero el propósito que Génesis 1:28 está especificando, con el cual Dios creó al ser humano, fue para conocer al Creador. Así como cuando pensamos en un reloj, el propósito del reloj no está en el reloj en sí mismo, sino en el relojero que hizo el reloj. Porque así el reloj sirve para un propósito para el cual fue creado. El reloj en sí mismo no está haciendo nada. Entonces, lo que está diciendo Génesis 1:28 es que el hombre, y cada vez que yo digo en este contexto hombre me estoy refiriendo a varón y mujer, el hombre va a tener una relación con el Creador, una relación en la cual va a aprender a reflejarlo de un modo parecido. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando nosotros aplicamos ese principio a la parte que dice fructificado y multiplicados, lo que dice el texto bíblico es que la bendición de Dios se ejecuta cuando los hijos son enseñados en el conocimiento de Dios. Si los hijos no son enseñados en el conocimiento de Dios, Génesis 1:28 no se está cumpliendo. Lo que Génesis 1:28 está diciendo no es tengan hijos por tenerlos. De acuerdo al contexto bíblico, lo que dice este pasaje es ténganlos para ser educados en el conocimiento de Dios. Y eso es algo muy, muy importante. ¿Y por qué razón? Porque más adelante, cuando veamos el diluvio, nos vamos a dar cuenta que las personas tuvieron muchos hijos. Entonces cualquiera diría, se cumplió Génesis 1:28. Pero ahí dice que se multiplicó la maldad. Es decir, no se cumplió nada. Lo importante no es tener hijos, es tenerlos en el conocimiento de Dios. Génesis 1:28. Entonces, este fructificado y multiplicado no solamente se debe comprender en un plano físico, sino en un plano de conocimiento de Dios también, para que se llegue a ejecutar de forma integral. Listo, entonces aquí ratificamos.
señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ese dominio es sobre las especies y es un dominio en amor y para causar un bien sobre las especies. Esta última pregunta es interesante. ¿Va a ser el hombre el soberano de toda la tierra? ¿El hombre va a determinar todo lo que pasa en la tierra? No puede ser el soberano de todo porque entonces estaría sobre todo. Entonces, entendería yo que ocuparía el lugar de Dios. Entonces, si bien sí es llamado a señorear, no sé si podría decirlo como administrar, al mismo tiempo no es Dios. Entonces, hay un lugar que se guarda única y exclusivamente para el soberano, que todo lo puede, Ok. Entonces, podemos hablar de una soberanía, pero no absoluta, sino de algo limitado, algo que determinó el Creador. ¿Y sobre qué es? Sobre las especies de la Tierra. Esta soberanía no incluye otros planetas, esta soberanía no incluye otros lugares del universo. Esta soberanía, es más, tampoco incluye ciertas cosas del planeta Tierra. Nosotros no vamos a cambiar la órbita de la Tierra alrededor del Sol. Eso no es lo que dice el texto. Tampoco vamos a cambiar el campo magnético de la Tierra. No, nada de eso. No vamos a determinar el clima de la Tierra. Es decir, no, yo quiero que mañana llueva, entonces vamos a hacer un montaje para que mañana llueva, punto. Eso es algo que no se puede hacer. El señorío del ser humano es relativo y dependiente del señorío absoluto de Dios. Y eso es algo muy importante tener en cuenta. Bueno, Génesis 1:29. ¿Quién quiere leerlo? Y dijo Dios, perdón. Sí, está bien. Sí, y gracias. dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer. Wow. Parece muy simple esto que se está diciendo, pero tiene unas implicaciones increíbles. Lo primero, ¿qué le está entregando? Bueno, ¿qué le entregó Dios al ser humano para comer, según este pasaje? Plantas. Plantas. Ok, que da semilla, y árbol de fruto en que hay fruto que da semilla. O sea, vamos, pues, en ese tiempo a comer semillas y frutas, ¿cierto? Pero viene esta pregunta. ¿Qué pasa con el baby beef, las alitas de pollo, etcétera? ¿Qué pasa con el sándwich de jamón? El jamón serrano, con un asado argentino, con un rodicio brasilero. ¿Está mencionado? No. No hay registro. No. Y es curioso, no hay registro de comer carne de un animal, sea el que sea. No hay registro de eso. Aquí Dios no le está dando al hombre animales para comer, sino solamente frutas y semillas. Si yo, por ejemplo, le tomo una manzana a un árbol de manzanas, yo no estoy matando al árbol, porque la fruta no es un ser vivo. La fruta es un producto de un ser vivo que es el árbol de manzanas. La semilla tampoco es un ser vivo. Se convierte en un ser vivo una vez es sembrada, pero antes de ser sembrada no es un ser vivo. Lo que aquí se está especificando en Génesis 1:29 es que el hombre no tenía que coexistir con la muerte para comer. La muerte no era un elemento presente en la dieta del hombre. Y eso ya tiene unas implicaciones aún mayores. Porque si no hay muerte, el estado del cual nos habla Génesis capítulo 1 es un estado sin sufrimiento, sin muerte y sin dolor. Pues la verdad, este comentario va a ser un poco pesado, pero yo una vez vi unos videos en los que a unos animales los sacrificaban en un matadero y es algo horrendo. Y lo puedo decir horrendo. Eso implica el sufrimiento del animal, el sufrimiento de lo que Dios creó. Pero lo que dice Génesis capítulo 1 es que eso no pasaba en el principio. Así no eran las cosas. Hay una persona, pues no creyente, que procura contradecir la Biblia
Y él dice que Dios no puede ser bueno, porque es simplemente ver a la naturaleza y ver tanto sufrimiento que existe en medio de los animales, en medio de las especies. Bueno. Pero frente a eso que está diciendo esta persona, lo que la persona está ignorando en su argumento es que Génesis capítulo 1 describe que Dios no hizo así al principio las cosas. El propósito de Dios no era ese en el principio. El propósito de Dios estaba enfocado en que no hubiese ni sufrimiento ni muerte. Entonces, es interesante estudiar eso. ¿Cómo le quedó la creación a Dios? ¿Y por qué? Una creación sin sufrimiento y sin muerte. ¿Cómo le quedó? Pues buena, de acuerdo a lo que ya habíamos leído antes. Perfecta. Es una creación en la que no hay que quitar el sufrimiento, no hay que quitar la muerte, porque es que no estaba. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Para que hoy en día sí exista eso. Ahora vamos a Génesis 1:30. ¿Quién quiere leerlo? Yo. ¿Sí? Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer, y fue así. Listo. Bueno, primera pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre este versículo y el anterior? O sea, este versículo, ¿qué es lo que nos está diciendo que no dice el anterior? Pues aquí está especificando, en el anterior, si no estoy mal, decía como al hombre, y aquí está especificando a los animales. Ok. La dieta de los animales. ¿Listo? Ahora viene esta pregunta. ¿Para qué se pone Dios a decirle al hombre la dieta de los animales? O sea, ¿qué propósito tiene que Dios se ponga a decirle esto? ¿Para qué? Porque recordemos, esto hace parte de la bendición. ¿Sí? Todo esto. Esto es digamos, un texto, entre comillas, que Dios ya le está diciendo al hombre. O sea, que el hombre está conociendo que la dieta de los animales es planta verde. Entonces, ¿para qué le está diciendo eso Dios al hombre? Pues ya dejen al animal quietico y ya. Entraría un poco en el tema de sofistar. Viene el tigre y se quiere comer no sé, el caballo, entonces le va a decir, no, tienes que comer eso, cálmate, vaya, coma, pues vaya al frente. Entonces, para verificar que realmente les alimento y que no necesitan pasarse ciertos límites. Estoy tratando de entender que ellos, Adán y los animales no estaban viviendo lo que nosotros conocemos hoy. No te entendí esa última parte, que Adán, ¿qué? Estoy pensando en que Adán vivía en un espacio donde no conocía, no sabía lo que nosotros hoy sabemos, ¿no? Que los animales se alimentan de X o Y forma y que, ¿sí? Y que pues eran otras reglas. Entonces, en ese orden pienso en, él tenía que sojuzgar y asegurar, no sé si la palabra es correcta, que el animal iba a comer la hierba verde y no que se iba a ir a comerse el otro animal. Ok. ¿No? Sí, de acuerdo. Dios, ¿qué fue lo que le dijo al ser humano? Que debe ejercer señoría. Entonces, ¿qué está haciendo aquí con el ser humano? Capacitándolo para ejercer ese señoría. Le está dando la dieta de los animales. Miren, y la dieta de toda bestia de la tierra, de ave de los cielos, es planta verde. ¿Por qué no se menciona que la dieta del león es la gacela? O que la dieta de la serpiente, de la víbora, son los roedores. Y así podemos seguir. Y la dieta del tiburón, los peces. Eso no aparece aquí. El registro de la cadena alimenticia no está en Génesis capítulo 1. Eso es algo que choca con, digamos, en primera instancia con la cosmovisión que se nos ha enseñado
desde el colegio. Es más, es normal ver una cadena alimenticia, entre comillas. Pero cuando uno observa un documental de esos, de la cadena alimenticia, uno ve a los animales sufriendo. Ese sufrimiento es presente, así sea un animalito, uno los ve sufriendo, gritando y llorando y todo. ¿Qué es lo que está especificando Génesis 1:30? Que en el principio ese sufrimiento ni siquiera de los animales existía. No se está hablando de un estado de muerte, de sufrimiento. A eso le llamamos lo perfecto, entre comillas, lo perfecto. Interesante, la parte final, y fue así. ¿Cuál es la función de esta expresión y fue así? Entonces, vimos que el y fue así en hebreo hace referencia a que las cosas ocurrieron tal como están escritas. No de una forma simbólica, no de una forma alegórica. Entonces, tal como está escrito, así es como la Biblia está escribiendo el estado de lo perfecto. No muerte de los animales. ¿En dónde hay vida también? En el ser humano, pero también en los animales. Ahí dice, en que hay vida, son seres vivos. Dios no le dio al ser humano seres muertos, no les dio máquinas biológicas únicamente, porque los animales también en cierta medida pueden tomar decisiones, no como nosotros. También pueden manifestar emociones, no como nosotros, pero lo hacen. Entonces, cada especie tiene su hábitat. Y si cada especie tiene su hábitat, Dios le dio a cada especie planta verde para comer en lo perfecto. Entonces, cuando ya uno empieza a contrastar la descripción de Génesis capítulo 1 con lo que se observa hoy en día, pues la pregunta de qué fue lo que pasó es natural. Algo pasó, que algo tan bonito, tan bello, algo que incluso muchas personas dicen no es posible que hubiese existido porque es demasiado perfecto. Y no me lo creo, entonces pues no, eso no pudo haber existido. Pues la Biblia dice que sí, sí existió. Eso es lo que dice Génesis capítulo 1, sí existió, pero algo pasó para que eso tan bonito, lo perfecto, dejara de estar. Bien, entonces, ahora vamos a hacer este ejercicio. Nos ha rendido bastante y eso me alegra. ¿Quién quiere leer el versículo 31? Yo. Sí, Toto, gracias. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Fue la tarde, la mañana, el día sexto. Listo. Y vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Ajá, listo. Entonces vamos a dar 5 minutos para resolver estas dos preguntas. Bueno, una sola realmente. Si ya se dice en muchas partes del texto de Génesis capítulo 1 que y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, y vio Dios que era bueno, ¿por qué en este caso se añade bueno en gran manera? Ese en gran manera, ¿qué función tiene? O sea, no está puesto como, ay, no, pues vamos a cerrar de forma poética el capítulo 1, entonces voy a poner en gran manera, así suena bonito. El autor tiene la intención de transmitir algo mucho más profundo. Entonces, la idea es analizar por qué el autor quiere decir bueno en gran manera. No dice parcialmente o bueno por partes. No, pues bueno, pues sí, pero depende de quien lo mire. Ahí no está diciendo nada. Es una expresión absoluta. Bueno, que denota algo absoluto. Pero ¿por qué en gran manera? Entonces vamos a dar hasta las I-20. Es la 1:14. Para que vayan reflexionando. Si quieren, pueden ir a Logos, al recurso que vimos la clase pasada. Pueden ir a otras versiones, hacer una comparación de versiones. Y ahorita entonces compartimos las respuestas. Les voy a pedir, porfa, en este caso, que todas las personas presentes participen. Entonces ya nos vemos ahorita.
No sé. Como le escapando eso, están echando una cantidad muy grande. Puedo ponerlo, a la base la pongo ahorita que termine. Usted es una creación de Dios, papá. Usted es una creación de Dios. Y sabe que lo estoy consintiendo. Sí, usted sabe eso. Sí. Por eso usted es tan pretencioso. Porque como le quiero tan bien hecho a Dios. Ustedes son unos pretenciosos. Sí, con ese trompa, con esas orejas y con ese rabo. Ese es solo creído. Ese pillito hermoso, ¿verdad? Ay, sí, yo sé, mamá, que usted está hablando conmigo, que usted se está refiriendo a mí. Eso yo lo sé. Listo. Bueno, entonces ya es la 1:20. ¿Quién quiere comenzar compartiendo la respuesta a la pregunta a qué se refiere bueno en gran manera? Yo, Sí, ¿quién habla? Andrea. Gracias, Andrea. Bueno, pues me puse a mirar en varias versiones de la Biblia y bueno, la mayoría dice lo mismo, bueno, en gran manera, pero la Nueva Traducción Viviente dice era muy bueno. Y mirando el recurso que nos diste la vez pasada de Logos Calogos, también dice muy bueno. Entonces, yo asumo, digamos, no sé, poniendo un ejemplo por decir, como cuando yo me como algo que me dan de comida y me gusta mucho, yo digo, esto está muy rico. Quiero expresar que es demasiado bueno, demasiado rico, demasiado, no sé, pienso trasladándolo a la creación, algo demasiado admirable. Es mi concepto. Bien, gracias, Andrea. ¿Quién levantó la mano? Yo, David, Liliana. Ah, bien, no sé. Ah, bueno, listo, dale, Liliana. Sí, había alguien más, perdón. Sí, no sé, es que escuché otra voz, pero no identifiqué. La de la tita. Bueno, listo. Sí, Listo. yo espero.
Bueno, gracias, Liliana. Entonces sigues tú y dale. ¿Sí? Sí, sí, si quieres tú, Ah, entonces ya después Sí, bueno. sí, dale. Bueno. Ujú. Busqué una versión que es la versión amplificada Ok, en inglés. Y pues hay una parte que dice que, y lo aprobó por completo. Dice que era muy bueno, adecuado, agradable. ok, Y pues yo luego encierro todo porque dice que fue la mañana del día sexto. sí, Yo soy ama de casa y lo veo como algo cuando uno, no sé, arregla todo. Y esa satisfacción, en el caso del Señor, yo pienso que más que satisfacción, pues es algo divino porque es la creación misma. Esa satisfacción, esa plenitud de ver la obra de sus manos hecha realidad, toda su perfección plasmada y registrada en este planeta, en cada uno de sus seres que él creó. Yo creo que era algo magnífico, como tú dijiste, en la forma, en la alimentación de los animales, en la nuestra, en la forma en que se reproducían los frutos, o sea, al ver todo al final, todo hecho, todo acabado, yo pienso que es algo majestuoso en el plano divino de la obra de sus manos. ok, gracias, Liliana. ¿Aure? Ay, perdón, Liliana, ¿qué versión leíste? ¿Que dijiste que lo aprobó? Es la versión amplificada en inglés. ¿Cuál es, perdón? Es ¿Amplificada? la AMPC. AMPC, ok. AMPC, ajá. Listo, gracias. Gracias, Liliana. Vale. ¿Aure? Bueno, es que Sí. pensando que todo lo que Dios hace es bueno en gran manera, pero es porque Él es el mismo Dios. Todo es Sí. perfecto, todo lo que Él hace es perfecto. Ujú. Pues nosotros no revisamos en ninguna versión de nada porque yo no sé cómo manejar el computador así, que vete no sé qué y ver, no. Sino que nosotros nos pusimos a hablar pues lo que tú decías y pues llegamos a esa conclusión, no sé. Lo que nos has enseñado tantas veces que hemos hablado. Señores, ¿rompieron esto de lo perfecto que fue? Todavía ahora con todas las imperfecciones que hay, sigue siendo perfecto. Ok. No, y está bien. Está bien. Luego entonces miramos cómo hacerlo de la revisión y yo les paso la página web. De todos modos, la conclusión a la que ustedes llegaron está muy bien porque ustedes hicieron referencia a la perfección. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y cuando aquí se refiere a bueno en gran manera, es ese mismo concepto. Así que, no, de todos modos está muy bien. Está muy bien lo que ustedes dijeron, Toto y Yahweh. Gracias. Sí. ¿Quién más? ¿Hola? ¿No? Yo. Bien. Sí. Quiero decir, viendo en Logos Calogos, Sí. dice vio y miró. Entonces en el vio habla de observar, de, bueno, todo lo que implica como un proceso de experimentación, digo yo, de la parte de observación. Cuando dice miró, en la traducción dice como es algo como de, admiró, o sea, como que le gustó, se maravilló. Sí. Y ahí sí dice en el muy bueno, que en ese muy, dice como que es demasiado bueno. Aquí en la Biblia textual dice, y he aquí estaba muy bien. Entonces, lo que yo puedo como extraer con todos los punticos es, él no solamente vio que estaba bien, sino que él mismo se puso bien, digo, se puso mejor, o se gozó, se alegró, miró y sonrió, o no sé, brincó y dijo, esto es muy bueno, o sea, como no solamente el hecho de hacer las cosas bien, sino que como que no puede ser mejor, no puede ser mejor. Y aparte, pues, o sea, lo que quiero resaltar es ese miro que dice, se maravilló, se sorprendió. ¿Sí? Entonces, si las cosas venían bien, ahí no puede haber nada mejor. Es como que lo que extraigo de toda la cuestión. Ok, pues no puede haber algo mejor. ¿Alguien más va a decir? Sí, escucho una voz. ¿No?
Bueno, ¿quién más quiere participar? Yo, Bien, ¿José o Frank? Brian. Ah, Brian, qué pena. No, es que como no tengo el panel, me queda muy difícil. Listo, Brian, gracias. Sí. Bueno, pues, bueno, realmente yo no he estudiado mucho Génesis y menos en hebreo, pero pues, wow, estuve averiguando y pues me llamó la atención que, de acuerdo con los rabinos, Ujú. decían bueno, ahí también alguien dijo que en otras traducciones dice muy, y eso es ese adverbio very, es el énfasis que se agrega para denotar la perfección de la creación total, o sea, toda la creación ya cuando ha terminado. Y el énfasis es que esa perfección de la creación total excede la creación en partes, es decir, lo más maravilloso, esa plenitud está en la creación en total, no tanto en sus partes, sino el énfasis es para denotar eso. Eso fue Bien, lo que pude leer. interesante. Entonces, voy a conectar varias cosas que ustedes han mencionado. El hecho de que algo sabe muy rico, el hecho de que es muy bueno, el hecho de que esto se describe como perfecto, y pues ahorita con lo que dijo Brian. Aquí cuando se habla de todo, el término en hebreo es kol, que da a entender una totalidad no relativa, sino absoluta. No es como decir todo lo que hay en la Tierra o todo lo que hay en ciertos lugares del universo. Es todo lo que había hecho. Entonces, si vio Dios todo lo que había hecho, pues ya nosotros sabemos que Dios sabía de antemano cómo le iba a quedar. Y esto está escrito es para que el lector lo sepa, para que nosotros sepamos, uy, ok, Dios dice que todo es bueno en gran manera, habiendo visto todo lo que había hecho. Gracias, Brian. Entonces, ¿alguien más? Bien. Listo, entonces, asumo que no. Y vamos a ver que la expresión bueno en gran manera, esta expresión bueno en gran manera en hebreo es una expresión superlativa. Es como top de top, lo más de lo más. O sea, bueno en gran manera, lo superlativo, lo más. Pero es superlativo porque lo que quiere expresar el autor es que no es bueno solamente en cada una de las partes, como lo que habíamos leído. Y vio Dios que era bueno en días pasados, y vio Dios que era bueno, una expresión que se estaba reiterando, sino que en este caso el autor quiere dar a entender que el conjunto, el conglomerado de cada una de las partes es buena. Por eso me gustó mucho la palabra perfecto, porque esa palabra da a entender que ni le falta ni le sobra, está en la justa medida. Y para ello entonces vamos a usar esta imagen. Esta imagen es de la Orquesta Sinfónica de Londres, por eso aparecen las 3 letras, LSO, por sus siglas en inglés. Y bueno, esta es una orquesta que tiene unas interpretaciones muy bonitas de muchas piezas musicales clásicas y también de películas famosas como Star Wars y etc. ¿Qué es lo importante acerca de esta orquesta sinfónica? Que es como la analogía que vamos a tener en cuenta. Todos los que están aquí son personas que han estudiado música a fondo. Ningún novato se va a encontrar en esta orquesta. Entonces aquí vamos a encontrar a los violinistas en esta parte. Por aquí están los instrumentos de percusión, los instrumentos de viento. Atrás se encuentra el coro. Y quizás al lado derecho haya un pianista. Aquí, aunque no se alcanza a ver en la fotografía, pues debe estar un director de orquesta. Entonces, si escuchamos la interpretación de solo los violinistas, va a sonar bonito, es bueno. Si escuchamos la percusión sola, también va a sonar bien porque ellos saben llevar muy bien el tiempo. Si escuchamos solo los instrumentos de viento, van a sonar bien, lo mismo el coro y lo mismo el piano. Pero si escuchamos la orquesta completa, el conglomerado, la unión de todas las partes, va a ser bueno en gran manera. Y esa es la idea que quiere manifestar el autor. El autor no quiere decir que simplemente la flor le quedó bonita a Dios, los animales le quedaron bonitos a Dios, los agujeros negros le quedaron bonitos a Dios. Y funcionan y sirven para ese propósito. Los asteroides son bellísimos. Sino que el universo en su totalidad, desde átomos, partículas muy pequeñas hasta lo más grande, funciona como una orquesta.
Entonces, ¿qué se nos viene a la cabeza respecto a Dios? ¿Qué vemos del carácter de Dios? Pregunta número 2. Aquí. Bueno, ¿yo qué veo? Su carácter bondadoso, en querer expresar ese bien causado en toda su creación. Y lo interesante es que no es exclusivo para el ser humano. Ahí dice, bueno, en gran manera, es en la totalidad de la creación. 2, yo también veo la perfección. Vimos que la etimología de la palabra perfecto es per, completo, y factum, hecho. Un hecho completo, un hecho total, algo que ni le falta ni le sobra. Entonces, Dios expresa su perfección y por tanto Él es perfecto. Y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces, esta última pregunta tiene la intención de dejar en remojo la pregunta porque hasta ahora no hemos visto los elementos suficientes para responderla. ¿Alguien fue testigo de la creación en estos 6 días? ¿Será que Dios creó algún ser que vio qué fue lo que transcurrió en estos 6 días? ¿Será? Hasta ahora no sabemos, pero pues quiero dejarla en remojo porque cuando terminemos Génesis capítulo 2 vamos a estudiar qué pasa con el mundo espiritual. Y lo vamos a acomodar en la cronología, porque la idea es siempre ajustarlo en el tema cronológico. Ya vimos el ejemplo de la Orquesta Sinfónica de Londres. Y con este pasaje terminamos el capítulo 2. Entonces, voy a leer Génesis, el capítulo 1, perdón, no el capítulo 2. Génesis capítulo 2, versículo 1. Dice así. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Entonces, pregunta número 1. Y pues, si lo desean, pueden participar. ¿Cómo así que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos? ¿Es que tiene que darse una pelea? Porque dice ejército, ¿no? Y pues el ejército uno no le transmite la idea de soldados y de una lucha. Fueron acabados los cielos y la tierra. Entonces, ¿a qué se refiere acabados y a qué se refiere la palabra ejército? ¿Qué piensan ustedes? Pues yo creo que acabados hace referencia a que ya quedan terminados. O sea, Terminados. está como reiterando otra vez, digamos, algo que ya pasó, así como, y fue así. O sea, se está reiterando en el texto que ya quedó acabados los cielos y la tierra. Finalizado, terminado. Y, Okay. y también incluye al ejército que dice ahí, que pues por ahora no sabemos a qué hace referencia, pero según lo que se lee en el texto, pues da a entender eso. Ok, listo. Entonces, acabados es finalizados. Hasta ahí estamos bien. Porque yo sé que puede sonar muy obvia esta conclusión, pero es que a partir de esta conclusión vamos a hacer una pregunta en el versículo 2 que es un poquito más pesada. Entonces, tengamos presente que acabados se refiere a finalizados. Respecto a la palabra ejército, a ver, es que hay una lucha, hay 2 creaciones. ¿Será que Dios hizo otra creación para que ésta se peleara con la otra? Esa es una pregunta de reducción al absurdo, pero esas preguntas de reducción al absurdo también nos sirven. Todo el ejército, entonces el ejército habla de soldados y si hay soldados hay una guerra y si hay una guerra pues ahí algo pasa. ¿Alguien levantó la mano? Sí, yo, David. Pues, sí. no sé, ejército, cuando yo pienso en ejército también es como ese equipo, como eso, es todo el conjunto, como un conjunto, ¿sí? Okay. Cuando pienso como algo organizado que obedece, es un conjunto, no sé, eso es como, no sé si realmente se refiere a un ejército, pero no sé de qué, o pensaría pues como hay en otras versiones que dice pues todo lo que hay inmerso en los cielos, todo lo que implica, más bien como todo su conjunto, todo lo que está ahí. Bien, sí. Sí, muy cierto. ¿Alguien más? El ejército. Entonces, ¿quién va a ser capitán, coronel, teniente, subteniente?
Pues la respuesta es que aquí, cuando dice ejército, no se está refiriendo a un ejército de lucha. Eso no es lo que quiere transmitir el texto. Para ello, ¿qué podemos hacer? Ir al hebreo. ¿Sí? Y eso está en la página de Logos Ca Logos. No es necesario conocer del hebreo. Y ya, y entonces ustedes pueden ir y verificar todas las conclusiones a las que hemos llegado acá. Porque pues es importante que ustedes siempre ratifiquen todos. Listo, entonces, acabados. ¿Alguien más va a decir algo o ya pasamos a hablar de las conclusiones? Bueno, entonces asumo que vamos a las conclusiones. Cuando dice acabados se refiere efectivamente a terminados. Y ese es el término que ustedes pueden encontrar en hebreo. Adicionalmente, la palabra ejército es Sebaam, que en algunos otros contextos sí hace referencia a un ejército de lucha. De ahí viene la palabra Sebaot. Pero en este contexto no está hablando de una lucha, está hablando del contenido de los cielos y de la tierra. Entre comillas, lo que contiene. Entonces, fueron terminados los cielos y la tierra y todas las cosas que están en ellos, por decirlo así. ¿Listo? Ok, hasta ahí van las cosas chéveres. Y ahora viene el versículo 2. Pregunta, si en el versículo 31 del capítulo anterior dice que vio Dios todo lo que había hecho, ¿por qué en el versículo 2 del capítulo 2 dice acabó Dios en el día séptimo? ¿En el día sexto no se había acabado todo? ¿Cómo así que en el día sexto? Y vio Dios todo lo que había hecho. Todo es todo. Y bueno, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, si Dios hizo todo en el día sexto, ¿por qué la termina en el séptimo? Parece que, oye, ¿qué pasó ahí? ¿Sí es clara la pregunta? ¿Sí me estoy haciendo entender con esa pregunta? Sí, señor. Ok. ¿Qué está pasando allí? O sea, ¿cómo así que acabó en el día? A ver, yo acabé, yo qué sé, el 10 de marzo de hacer algo. Ya terminé el trabajo. Entonces, ¿cómo así que yo lo terminé al día siguiente si ya lo había terminado el día anterior? ¿Qué piensan respecto a esa pregunta? Pienso, Nidia, pienso que es algo como decir, inició haciendo nada, es como reiterar que el día anterior había terminado todo, que no sé, estoy pensando en Dios, Dios no duerme, entonces no fue que se levantó ese día, no. Sencillamente inicia el día o inicia ni siquiera el tiempo. Bueno, inicia y dice, está como observando y alegrándose de lo que ya terminó y ahí empieza el párrafo, no sé, es como una afirmación o una reiteración de lo que ya, algo reiterativo de lo que ya había dicho anterior. Una reiteración. ¿Alguien más quiere sentir una mano? Yo. Sí. Se me vino a la cabeza un ejemplo que se hace como en el colegio, bueno, y en eventos importantes, y es que esto que llaman como la lectura del acta anterior, y era que se iniciaba como leyendo algo que, como resumiendo lo que ya se había visto en el capítulo anterior o en un evento anterior, y entonces algo así es lo que analizo aquí. Es como, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, o sea, como diciendo, vamos a iniciar exponiéndole a las personas lo que ya hemos visto, pero como para meterlos como en el contexto, ¿no? Entonces como que acabó, como que decir, ok, ya tenemos en claro que acabó esta obra en tanto tiempo y ahora les comunicamos que reposó en este séptimo día, y comienza como a introducir más información de la que todavía pues no teníamos como en el capítulo anterior, ¿no? Ok. ¿Cómo se va? Yo,
yo estaba pensando que tal vez al decir que el día séptimo hace relación como a que también el descanso o el reposo hace parte de todo, sí, de todo el plan de Dios, de toda la creación. Él hizo todo, pero ese día séptimo, que es el día como de descanso, es como que va incluido entre todo. No solo trabaja y hace, sino también ya descansa de toda la obra. Entonces, aún era necesario hacer algo. Ok, ¿alguien más levantó la mano? Sí, yo, Liliana. Hola, Liliana, ¿sí? Pues pensé dos cosas. La primera es que, bueno, ya en el día sexto dijo que era bueno en gran manera. Perfecto, o sea, pensaría perfecto, no le falta nada. No habría que añadir algo más. Sí. Pero bueno, también pienso en la perfección de Dios. Para él no sería imposible incluso aún perfeccionar más, no sé, la obra de sus manos. No nos dicen qué, pero puede ser. Eso pienso uno por un lado. Por otro lado, pues en la Nueva Traducción Viviente dice, cuando llegó el séptimo día, Dios ya había terminado su obra de creación. Ok. Entonces, no sé si más bien era que es como, pues lo que hablaba anteriormente, ya había pasado y pues ahora llega el séptimo día y es ratificando lo que ya había sucedido, lo que ya el Señor había terminado. Eso. Eso es. Listo, sí. Bien, estamos llegando ya a la respuesta. ¿Quién más quiere hablar? Quiero algo que estoy pensando, Nidia. Sí, Nidia. Y dice, fueron acabados los cielos y la tierra. Ese acabados no está sobre Dios, sino así como Dios dijo, hágase, y se empezó a hacer, no quiere decir, o sea, no sé si está mal dicho o la perspectiva está mal, pero es como en ese 2:1, fueron acabados los cielos y la tierra, entonces las estrellas de yo no sé dónde se estaban terminando, lo mínimo ahí de la tierra que estaba por hacer, ya ahí fueron acabados. Y el 2 dice, y acabó Dios, ese acabó está sobre Dios, arriba en el 1 está acabados los cielos y la tierra, entonces está sobre las cosas. No sé si hay algo, está la diferencia. Entonces, acabó Dios es como que ya el relato no está sobre las cosas, sino lo que me está afirmando es si había algo por hacer, ya Dios, es Dios quien está diciendo, por decirlo de alguna forma, ya acabé. Ok. Entonces, Génesis 1:31 está hablando acerca de que todo fue terminado respecto a las cosas que Dios hizo. Pero Génesis 2:2 está haciendo referencia a algo adicional que Dios hizo. ¿Alguien más quiere participar? En la Biblia textual, me parece un poquito delicado eso, dice, dice el 2, y en el 2a dice, y en el día sexto Elohim completó su obra que había hecho. Luego aparece el 1 que dice, y fueron ordenados los días ordenados, los cielos y la tierra y todo su ejército. Y luego aparece el 2b, y en ese día séptimo reposó de toda su obra que había hecho. Entonces es como si ahí en ese 1, en ese 2 acabados de arriba fuera una orden como lo último, y aquí en el día 6 está como terminando de ordenar y en el día 7 está afirmando que ya acabó. ¿Listo? Entonces, ¿sí es claro por qué se dice así? En el día sexto, Dios terminó su creación. Pero en el día séptimo hizo algo que no se había ejecutado y era el reposo. ¿Por qué el reposo? Bueno, eso lo vamos a ver. Pero el hecho es que no existe ninguna contradicción. Sí, las cosas fueron terminadas en el día sexto. Ya las cosas habían sido terminadas, pero faltaba hacer algo. Y ese algo faltante no era crear algo nuevo. Era simplemente mostrar que ya Dios cesó su actividad creadora.
Eso es lo que quiere mostrar el texto. Entonces vamos a la pregunta de reducción al absurdo. ¿Cómo así que Dios descansó, como dicen unas versiones, reposó, como dice esta versión? ¿Será que Dios después de tanto trabajo tuvo que echarse a dormir? Es una pregunta de reducción al absurdo. Listo, entonces, obviamente no es que Dios se canse. Y para ello vamos a ir a Isaías 40:28. Entonces voy a buscar aquí. Isaías 40:28. 28. Dice así: ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová? Ya vimos el origen de este término, Jehová, que significa el que existe por sí mismo, el Señor, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, es más que clara la Biblia en decir que Dios ni se fatiga ni desfallece. Es decir, a la hora de interpretar este término reposó de Génesis 2:2, no es que Dios sacó la lengua, no es que Dios echó a dormir. Dios no tiene necesidad alguna. Es el hecho de que Dios cesó su actividad creadora. El término que aparece en hebreo es Wayishabot. Y de Shabbat, de Wayishabot viene la palabra Shabbat, que para nosotros es sábado. Significa como verbo descansar, cesar o terminar. Y como sustantivo significa el descanso o el sábado. Eso es lo que quiere como transmitir el texto. Entonces, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dios paró su actividad creadora. Y ese parar su actividad creadora va a tener una connotación para nosotros, ya que nosotros hemos sido hechos a imagen y semejanza. ¿Cuál es? Que en ese día, o bueno, no que en ese día explícitamente, sino que tiene que existir un momento en el cual nosotros sí descansemos de las obras que hagamos. ¿Listo? Versículo 3. ¿Qué hizo Dios con el día? Qué interesante que Dios está bendiciendo un día. No está bendiciendo una cosa, no está bendiciendo un animal o al ser humano. Aquí está bendiciendo eso un día. ¿Qué hizo Dios con ese día? Yo lo leo. Sí. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Listo? Entonces, versículo 3 ratifica que todas las cosas Dios las terminó en el día sexto. En él reposó de toda la obra que había hecho, o sea, ya de antemano, ya se había hecho, día sexto. Bendijo Dios al día séptimo, 1. ¿Y qué más hizo? Lo santificó. Entonces ya vimos qué es bendecir. ¿Qué es bendecir? Según el contexto, ¿no? Un beneficio. Hacer el bien. Causar un beneficio, ¿no? ¿Y cómo se causa un beneficio al día? Bien, esa pregunta la vamos a dejar más adelante, para más adelante. La segunda parte, y lo santificó. ¿Qué es santificar? Ya vimos qué significa el término. Cayó un rayo muy cerca. Sí, la verdad, muy cerca. Yo diría que a menos unos 150 metros, cerquita. Listo, entonces vimos que santificar procede de el término santo, qué pena que me desconcentré. ¿Qué significa santificar? Apartar. Apartar, con un propósito. Entonces, ¿qué hizo Dios con ese día? Lo apartó. ¿Es que los otros días son malos? Para nada. Los otros días Dios creó, pero este día lo apartó. ¿Para qué lo aparta? Esa respuesta tiene que ver con el ser humano y lo vamos a estudiar más adelante. ¿Listo? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos con Génesis capítulo 2, versículos del 1 al 3? Ver ya el final de lo que faltaba mirar respecto a la creación, que era el día séptimo. Vamos a ver dentro de 8 días que la descripción de los versículos 4 en adelante es una descripción en la cual se hace un énfasis, un zoom a lo que ya había sido descrito en el capítulo 1. Y vamos a demostrar por qué razón
Génesis capítulo 2 no está hablando de una nueva creación. Lo vamos a demostrar desde el mismo texto, desde el mismo hebreo. ¿Por qué? Porque pues hay interpretaciones que dicen que Dios hizo dos creaciones y eso es algo completamente equivocado frente al contexto bíblico. Entonces, pues con eso hemos terminado el día de hoy. Nuevamente me excuso con ustedes por la interrupción, pero bueno, fue algo que no dependió de nosotros, de una obra que están haciendo aquí cerca y el resultado no fue nada bonito. Entonces ahorita tenemos que encargarnos de eso.